Salve amantes de la historia. Sed bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Cliófilos, un paseo por la historia. Así que calzaos la escáligae y acompañadnos. Hoy Sergio y yo vamos a hablaros sobre una unidad militar romana que a lo mejor algunos conocéis y otros no, pero que por esto no deja de ser muy interesante. Saludos, compañero, ¿qué te cuentas? Saludos, Arnau. Pues mira, de momento parece ser que Júpiter óptimo máximo me es favorable. O sea que los dioses están de nuestro lado, del mío y del tuyo. Bien, sí, y del programa también, porque no nos podemos quejar realmente de las visitas y las descargas que estamos teniendo de tanto en nuestro canal de iVoox como en nuestro canal de YouTube. O sea que desde aquí, pues si te parece, podríamos agradecer en primer lugar a todos esos oyentes, en nombre de los que hacemos el programa, pues el apoyo que estamos recibiendo, ¿no? En tan poco tiempo, porque realmente podemos decir que somos noveles, ¿no? ¿No es así? Sí, somos reclutas patosos aún. Tenemos que hacer mucho, pero yo creo que nos va bastante bien y las escuchas y las visualizaciones son bastantes más de las que, como mínimo, yo personalmente me esperaba y estoy gratamente sorprendido, sí señor. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. También hemos recibido mensajes con propuestas de temas para tratar y eso pues nos congratula porque realmente tenemos contenido, tenemos muchas cosas preparadas, tenemos muchas balas en la recámara, pero también agradecemos que de vez en cuando los oyentes se impliquen y nos manden sus propuestas, que tenemos que decir que tomamos nota y que intentaremos cumplirlas a la medida de nuestras posibilidades, porque realmente tenemos muchas cosas en la cabeza y tenemos que seleccionarlas para dar cierto orden, ¿no? Sin más, y volviendo al tema de hoy, que ya nos hemos despistado un poquito, tengo que decir que Arnau, me ha gustado mucho esta presentación que has hecho porque esta frase de calzaos la escáliga y acompañadnos yo creo que se puede convertir en nuestro eslogan, ¿no? ¿Qué te parece? Pues sí, mira, no es mala idea y yo creo que sí, queda bien, queda bastante bien, sí señor. Pues aceptado. Aceptamos calzaos la escáliga y acompañadnos como eslogan de nuestro programa Cliófilos, un paseo por la historia. Pero me has dejado igualmente con la duda y con el misterio, pues todavía no hemos desvelado de quién vamos a hablar. Dime entonces, ¿cuál es esa unidad militar romana tan loada de la que has hablado al principio? Bueno, ya sabes que en este canal nos gusta dejar con el misterio a la gente, pero bueno, vamos a tratar de explicaros quiénes eran los Bucellari. Para empezar os diremos que eran soldados que pertenecieron a los ejércitos del Bajo Imperio Romano o del Tardo Imperio y que continuaron sirviendo a sus herederos, los posteriormente llamados bizantinos. De hecho, se trataba de soldados al servicio personal de los militares de alta graduación y de los grandes terratenientes. Los bucelarios, que también lo llamaremos así, la traducción literal, digamos, provenían de numerosas clases sociales y de diferentes lugares del imperio, y su labor consistía básicamente en garantizar la seguridad del oficial que se encontraba al mando y eliminar o coaccionar a sus rivales políticos y militares. Eran básicamente matones, digámoslo así. Comenzaron siendo los jefes de las guardias privadas de los grandes generales de finales del imperio, pero poco a poco fueron recibiendo más responsabilidad en el combate debido a su gran capacidad de lucha y mando. Es decir, eran soldados que en un principio eran algo similar a los evocati republicanos y imperiales, altoimperiales, pero que una vez retirados del servicio militar seguían en quizá como lo que hoy se llamaría de contratistas privados, no sé si me entiendo, es decir, pasaban al sector privado, eran guardaespaldas, eran los matones, eran gente pues que su vida era la guerra y no sabían hacer otra cosa y claramente eran muy buenos en eso. Porque has hablado de evocati, ¿no? ¿Qué eran los evocati? Porque a lo mejor la gente que nos está oyendo no desconoce este término. Yo sí que lo sé porque servimos en la Legión, ¿no? Entonces sabemos lo que significa. Pero bueno, si nos quieres hacer una pincelada de qué significa este término. Los evocati básicamente eran veteranos que habían cumplido sus... Depende de la época, pero bueno, mayoritariamente 25 años de servicio en el ejército romano y se reenganchaban porque, como he dicho, pues para mucha gente que entraba muy jovencita en la Legión, pues no habían conocido otra cosa que no fuera la guerra y no sabían hacer otra cosa y eran muy buenos en eso, pues claro. Realmente se reenganchaban por unos años más de servicio y servían de veteranos. Básicamente el significado no significado, pero la equivalencia de
de vocatus era como un veterano. Y servían para entrenar a los reclutas, eran los que eran más o menos, de facto, eran como oficiales inferiores, porque tenían un grado de veteranía muy grande. Y bueno, tenían esa autoridad moral que también les da un poco de privilegios por ser veteranos, básicamente. Un respeto, ¿no? Un respeto que se habían ganado por el hecho de haber sobrevivido 20 o 25 años de servicio en las legiones romanas, que era no toda poco, una gesta, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues si te parece hablamos ahora del origen de la palabra que da nombre a nuestros soldados profesionales, veteranos, ejércitos privados, como diríamos, ¿no? A nuestros bucelari o bucelarios, ¿no? De hecho, hay varios posibles orígenes en lo relativo a la palabra que da nombre a estos soldados, ¿no? El primero va relacionado con el pan que tomaban los soldados romanos desde tiempos inmemoriales, ¿no? El llamado bucelatum, que era como una especie de galletas o pan seco que se hacía en formato de galletas y que los soldados portaban en sus campañas, ¿no? Como raciones diarias. De ahí podría derivar el término bucelari, ¿no? De la propia bucelatum, o podríamos decir los que comen bucelatum, los devoradores de galletas, ¿no? O de pan en forma de galletas, ¿no? Este sería los monstruos de las galletas. Por decirlo de alguna manera, ¿no? El segundo, que parece ser que podría también estar relacionado con el origen de la palabra, procedería de búcula, que búcula era la parte del yelmo que cubría la boca y las mejillas, ¿no? Y obviamente pues un bucelari llevaba un yelmo de combate y de ahí también podría derivar el término bucelari. Pero bueno, ¿cuándo se produce entonces la aparición de estas unidades de combate? Pues como ha dicho bien Arnau antes, los propios terratenientes y señores se enriquecieron, que se habían enriquecido con contratos privados, con sus, podríamos decir, cuando se quedaban las tierras de la gente más pobre o etc, pues se encargaban de reclutar de sus bolsillos, porque realmente son como mercenarios, ya lo has dicho bien antes, ¿no? Guardaespaldas que acaban convirtiéndose en ejércitos privados. Y pues de cierto modo se pusieron al servicio del imperio, porque realmente el emperador con sus tropas regulares no podía garantizar la seguridad de las tierras con sus propios hombres, claro. Que eran en ese momento bastante escasos, ¿no? Sí, de hecho de aquí viene ya desde el siglo II, mitad del siglo II ya empieza este proceso de, digámoslo así, pseudo feudalización en el cual el rey ya no tiene, el emperador ya no tiene el poder suficiente para proteger a sus vasallos y por tanto pues los terratenientes que cada vez habían tenido desde ya tiempos de finales de la República habían ido acaparando tierras de manera salvaje, ya prácticamente no había pequeños propietarios. Tenían un poder enorme, porque hay que recordar que aunque pueda parecer el contrario, la riqueza hasta hace bien poco era la tierra, es decir, el comercio, la industria, todo eso sí que realmente pues tenía potencia, pero en tiempos romanos sobre todo, si tú querías ser rico tenías que tener tierras, déjate de comercio y de tonterías, que si querías ser rico y además tener poder, que son dos cosas que durante mucho tiempo en tiempos de los romanos no iban juntos, tener dinero no quería decir tener poder político, pues claro, a estas alturas ya del imperio, del tardo imperio, pues había gente muy rica, enormemente rica y con muchas tierras. Es decir, estamos hablando de miles de hectáreas de terrenos en todo el imperio, es decir, tenían poder y ese poder lo ejercían precisamente llevando gente a sus tierras para que trabajaran por él a cambio de su protección. No sé si os suena de algo, yo lo dejo aquí. Y, por tanto, para la protección que debían ofrecer a sus más o menos siervos, contrataban ejércitos privados, sí, como tú has dicho bien. Sí, porque ya está haciendo referencia también al término que has dicho del tema de que el tener dinero no significaba tener poder. El ejemplo más claro, en época tardorrepublicana, pues lo tenemos con el propio Craso, ¿no? Porque Craso era el tipo más poderoso de Roma, pero realmente no poseía el poder que podían tener, por ejemplo, César o Pompeyo, que sí, que se aprovecharon de él para formar un triunvirato porque era un tío poderoso, pero él no tenía la fama ni la gloria ni todo lo que tenían ellos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, este pequeño detalle que también, aunque nos vamos un poco del tema, pues nos vamos aquí por los cerros de Úbeda, pero bueno, volviendo un poquito al tema del que hablabas tú, Arnau, del tema de estos protofeudalismo, le podríamos llamar, ¿no? Porque realmente estamos ante un inicio de un feudalismo, quizá no es tan bestia como el que veremos
estamos en la Edad Media, pero sí que son los primeros conatos, ¿no? Y es que, como bien has dicho, los ejércitos privados sustituyeron a las legiones imperiales, que por aquel entonces no eran ni mucho menos las del momento de Alto Imperio, ¿no? Sino que eran legiones que rara vez alcanzaban los 1.000 y pico, 2.000 efectivos. No estamos hablando de esos 5.000 hombres que tenían las legiones en plena época Alto Imperial, ¿no? No, pero hay que, si me permites, hay que recordar que realmente los números, digamos, las cantidades totales en el Bajo Imperio casi que doblaron a las del Alto Imperio. Simplemente que las unidades eran más pequeñas, más móviles, pero también de menos calidad, porque no habían podido profesionalizarse durante tantísimos años, porque básicamente ya se reclutaban y venga a luchar. Por tanto, pues, claro, y que había mucho territorio por proteger. Entonces, en vez de tener una legión de 5.000 tíos protegiendo cada X metros o kilómetros, lo que hacían los romanos es hacer unidades más pequeñas, distribuirlas por todo el limes, y pues muchos de ellos eran incluso campesinos, soldados campesinos, porque aquí hay que diferenciar entre los limitanei y los comitatenses, que eran los dos tipos de tropas que teníamos en el Bajo Imperio, ¿no? Los limitanei eran los encargados de proteger estos puestos fronterizos o estas fronteras del imperio, y los comitatenses eran los ejércitos más profesionalizados que estaban ubicados en puntos pues más estratégicos, ciudades más grandes o puntos neurálgicos y desde allí se movían para proteger los puntos fronterizos cuando sí se requería, ¿no? Pero sí que es verdad que las unidades eran más pequeñas y por lo tanto los ejércitos privados pues fueron adquiriendo un poquito más de importancia, ¿no? ¿Por dónde vamos? A ver, que se me pierde, que me pierdo. Decíamos que el tamaño de los ejércitos iba en relación a la riqueza de cada uno de estos señores y que podíamos hablar de que esto sería el precedente de lo que serían los posteriormente llamados o conocidos señores feudales en la Edad Media. Por lo que, como he dicho antes, estaríamos ante un fenómeno que se podría denominar como protofeudalismo. Ya, lo vuelvo a repetir porque a mí es que esta palabra proto me encanta. Sí. Bueno, pero para situar una fecha o un momento que corresponda a su aparición, debemos trasladarnos hasta la fecha emblemática para el Imperio, una fecha bastante importante, pero para mal, es decir, es una fecha mal. El momento de cambio sería a partir de la batalla / derrota humillante de Adrianópolis, el 378, evidentemente, después de Cristo, y la derrota frente a los godos. A partir de ese momento se produce una modificación de las estructuras organizativas del ejército, ya que este pasa a ser conformado por unidades más pequeñas y móviles, como ya hemos ido comentando, y la caballería pasa a adquirir mayor importancia en el detrimento de la infantería, la cual se convertirá poco a poco en una unidad de apoyo. De hecho, Roma se tuvo que adaptar a los tiempos y obviamente a los nuevos enemigos que se cruzaban en su paso. Y es que en Adrianópolis los romanos aprendieron algo de los godos, y eso fue que necesitaban estar a su altura a nivel de tropas montadas. Es decir, necesitaban tener potencia en caballería, algo que nunca habían tenido. Y de hecho los propios bárbaros vieron que, a consecuencia de eso, Roma no era tan temible y empezaba a mostrar signos de evidente debilidad. Era algo que ya tardaban en darse cuenta. Por lo que los ejércitos privados empezaron a ser más importantes que los del emperador. Muy bien, pues hecho este análisis de la situación de Adrianópolis y de las consecuencias que tuvieron, pues podemos pasar a hablar un poquito, si os parece, sobre las características de estos bucelari, ¿no? Como hemos dicho antes, eran hombres ya veteranos, la mayoría de ellos habían servido en la caballería imperial, tenemos que decir que eran tropas montadas, sí que existían las tropas de bucelaris de a pie, pero ya veremos que se potencia muchísimo más la caballería y podríamos decir que los ejércitos privados se constituyen básicamente en tropas montadas, ¿no? También sabemos que había muchos bárbaros que habían luchado contra Roma, pertenecientes a estas tribus de godos, de ostrogodos, de visigodos, de gépidos, de ávaros, de todo tipo de tribus bárbaras que se enrolaban en el servicio de estos ejércitos privados, quiero decir, como mercenarios, a cambio de unas monedas o de lo que fuera. Es decir, puramente mercenarios a cambio de una paga, ¿no? Y es que en estas unidades podríamos decir que el origen del soldado era lo que menos importaba, ya que lo más valorado era su valentía, sus capacidades y sus habilidades para combatir, ¿no? A este respecto, pues por ejemplo, Olimpiodoro nos informa que durante el siglo V muchos de estos efectivos tenían orígenes godos. En la época de Honorio, del emperador, se daba nombre
se daba el nombre de bucellarius no solo al soldado romano, sino también a determinados godos que servían dentro de estas unidades. O sea que de esta manera también el nombre foederati, que era federado, era aplicado a cuerpos diversos y mixtos de hombres. Sí, sí. De hecho, otra de las características o habilidades que poseían estos jinetes, a diferencia de hasta entonces, era que sabían disparar con arco desde sus monturas con notable destreza, a la vez que también eran magníficos lanceros a la hora de cargar. Además, podían desmontar y luchar con espada y escudo, al modo de la infantería común. Vamos, que eran unos soldados completos. Ya ves. Y a lo largo del siglo V esas unidades fueron aumentando en número e importancia, y grandes generales como Aecio o Estilicón los usaban como escolta o tropas de choque de élite, capaces de decidir el decurso de una batalla. Sí, y no termina aquí la cosa, sino que los herederos del Imperio Romano, los bizantinos, los usaron como fuerza de choque en sus ejércitos, ya que sabemos que sus generales continuaron con la tradición de reclutarlos, por lo menos en los primeros años los primeros siglos del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Así sabemos que, por ejemplo, Belisario, Narsés, grandes generales, se nutrieron o se rodearon de ejércitos privados bastante importantes. Pero bueno, aquí os añadiremos un detalle o un aspecto o una fecha concreta, que es el año 468 después de Cristo. Aún no había caído el Imperio Romano de Occidente, pero estaba ya ahí, ¿no? Estaba a puntito. Entonces, en ese momento, en ese año 468, el emperador romano de Oriente, que por aquel entonces era León I, intentó refrenar un poco el uso de estos regimientos, ¿no? Quizá por miedo a que los señores estos terratenientes intentasen ir más allá de sus obligaciones. Con eso me refiero a que intentasen pues arrebatarle el trono, ya que poseían ejércitos numerosos y que podían hacerle sombra al ejército imperial, ¿no? Entonces, un poco por miedo, quizá por respeto, pues intentó refrenar un poco la organización o la contratación de estos efectivos de Bucellari, ¿no? Pese a ese intento, tenemos que decir que se siguieron usando, aunque de manera un poco más discreta o menos ostentosa para que no se viera tanto, ¿no? Entonces, los militares o estos terratenientes, estos grandes señores, pues tuvieron que ser un poco más cautos a la hora de reclutar sus propios ejércitos. Los siguieron usando, aunque también sabemos que estas tropas iban asociadas al ejército imperial, como ellos, claro, ellos eran servidores, ¿no? Claro, y de hecho fue a partir del siglo VI que los bucellarios ya fueron directamente absorbidos por el ejército. Es decir, claro, si tienes unas tropas de élite muy buenas, en que no son de tu ejército, pues qué narices, ¿no? Claro, aprovechate de ellos, ¿no? Claro. Pues eso mismo. Los bucellarios juraban fidelidad a su señor en el momento de ser reclutados, además de hacerlo al emperador reinante. Y durante el reinado de Justiniano I, sus grandes generales, Belisario, Narsés, Mundo, Sitas, tuvieron bajo sus órdenes grandes regimientos de bucellarios. Algunos de ellos sabemos que llegaron a tener ejércitos muy numerosos. Sí, realmente pues no tenemos aquí estadísticas, pero por ejemplo podrían oscilar quizá entre de los 3.000 a los 5.000 hombres. Tú imagínate que tú como persona individual, como terrateniente o como conde o como lo que fueras, o dux o lo que fueras, tú tuvieses a tus órdenes 5.000 tíos que te juran lealtad y que realmente te seguirán allá donde vayas. Si yo fuera el emperador también tendría un poquito de miedo a que en un momento determinado pues esa gente pudiese ser utilizada para luchar contra mí. Por eso, si yo tengo la lealtad del señor, tengo como emperador, tengo la lealtad de sus hombres que combaten fielmente, ¿no? Entonces, eso también fue una estrategia que formasen parte de los ejércitos imperiales, ¿no? Pero bueno, se usaron también mayormente y con éxito en las campañas de reconquista del territorio perdido del antiguo Imperio Romano de Occidente, lo que se conoció posteriormente como la Renovatio Imperi, ¿no? Sabemos que los bucellarios jugaron un papel muy importante en las campañas de Belisario en el norte de África, Sicilia, Italia, en este momento, ¿no? También se les había utilizado en Persia, en la frontera oriental, la lucha contra los persas sasánidas, contra esa dinastía que gobernaba el imperio persa del momento, ¿no? Se les usó en la batalla de Dara, en la batalla de Satala o en la de Calínico, ¿no? En este caso debemos destacar que Belisario eran los bucellari que tenía Belisario bajo su mando cuando era Magister Militum per Orientem, que se los llevó allí pues cuando se le destinó a él también a esa frontera, ¿no? También participaron en conflictos internos, no solo en guerras exteriores contra enemigos exteriores, sino que sabemos que, por ejemplo, en los hechos de la revuelta de la Nica, en el año 532, creo que fue. 523. ¿Sí? ¿523? No, es el 32, ¿eh? ¿Sí? El 32, sí. Vale.
era en el año 532, en Constantinopla se produjeron, en enero del 32, se produjeron unos hechos, unos disturbios de la Nica, al cual, pues si te parece, también le podremos dedicar en su momento un programa, porque me parece también un episodio bastante fascinante y a la vez un poco cruento, ¿no? de la historia de Constantinopla y del Imperio Romano de Oriente, del reinado de Justiniano. Aunque el tema de Belisario y de sus grandes gestas da para mucho, por lo que claramente debe abordarse de manera individual, no descartamos tratarlo algún día en el programa. Así que bueno, pues sí, mira, tenemos dos puntos, ¿no? Los disturbios de la Nica en nuestro programa, y también le podemos dedicar algo a Belisario, que también da para mucho, ¿no? La lista está engrosando, pero ya está bien. En definitiva, según han recogido las fuentes históricas, los Bucelari fueron los soldados mejor equipados y entrenados del ejército tardorromano. Yo creo que podemos llegar a esa conclusión, ¿no te parece? Sí, pues entonces, pues con la venia de su señoría, creo que si te parece, por hoy ya es suficiente. Espero que hayáis aprendido algo más sobre este pedacito de historia que os hemos querido contar en el programa de hoy. Y como siempre, en la despedida, pues os recordamos que podéis seguirnos en este canal de iVoox o en nuestro canal también de YouTube, Criófilos, que tiene el mismo nombre, y también os informamos que tenemos algunas novedades, ¿no, Sesier, no? Sí. De hecho, hace poco que hemos inaugurado nuestra cuenta en Twitter y, obviamente, como no puede ser de otra manera, su nombre es Criófilos. Os recordamos también nuestro email, por si queréis utilizar mejor esa vía de comunicación con nosotros, que es criófilos@gmail.com. Creo que ya lo hemos dicho todo. Sí. Sin más, os animamos a que nos sigáis, os suscribáis a nuestros canales de YouTube y de iVoox, y a que dejéis vuestras opiniones, ideas totalmente de manera libre. Pues nada, un saludo y nos vemos en la siguiente entrega de Criófilos, un paseo por la historia.